soy el malo mayor del que retumbó. Acá soy el malo mayor del que retumbó. En el día de esta mañana vamos a continuar con el Festival de la Afrodescendencia, que es organizado a través de la Comisión de Cultura por el Comité Amigos de Cuba, que coordina Claudio, y la Fundación Ile Aife, Jerónimo, que está aquí en representación. Y este festival pues tiene un componente de la participación del grupo de Haití, hay un grupo de Correa Grande y un grupo de Los Arroyos. O sea, y una reflexión, un conversatorio sobre la afrodescendencia, la herencia africana, con el director del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Santiago, Josué Gómez, arquitecto José Gómez. La apertura de bienvenida la daría el presidente de las fiestas patronales, Casiano Lora. Seguiría con una introducción sobre el tema con Claudio Tavares Belial, del Comité Amigos de Cuba. Y luego el arquitecto José Gómez estaría ya exponiendo su conferencia sobre la herencia africana en República Dominicana. Bueno, pues vamos a empezar con un toque de aquí de tambor con los haitianos. Las actividades de las patronales, siempre Dajabón saca un espacio para la cultura, para el deporte, además de las actividades religiosas que son el fuerte, en honor a nuestra patrona, Nuestra Señora del Rosario, y luego las actividades artísticas en tarima. Dajabón, en sus tradiciones, somos un pueblo quizá con mucha cultura que podemos ligarla, religiosa, histórica, cultural, con nuestras iglesias, la misión Padre Valentín Salinero, que llegó a Dajabón hace 75 años. Ahí se construyó el Colegio de la Alta Gracia, que en ese entonces era para señoritas. Luego entonces el padre Antonio López de Santa Ana, inteligentemente, en una visita de Trujillo, le dice al jefe, las muchachas están estudiando, pero se están casando con hombres ordinarios del campo, trabajadores. Vamos a crearle un colegio a los varones ahora para que estudien alguna actividad. Bueno, se creó el colegio Loyola, donde los jóvenes estudian agronomía. Ya hoy es un instituto, un politécnico, donde se imparten además de agronomía, enfermería e informática. Tenemos nuestros monumentos históricos, nuestra ruta histórica. El monumento, el primero fue el arco, que se construyó aquí en un reconocimiento, el Arco del Triunfo. Luego la batalla de Beler, ahí está su monumento. El monumento de Sabana Larga, que fue también la batalla de Sabana Larga. En La Gorra hay un monumento que fue el reconocimiento al trabajo, una comunidad muy ganadera, muy trabajadora. Y por último Capotillo, allá en el cerro de Capotillo. Y así vamos los dajaboneros subiendo. En el año 70 Dajabón era un pueblo muy pequeñito, pero la apertura con nuestros hermanos haitianos en la década de los 80 abrió un comercio que hoy podemos decir que es el principal pulmón de nosotros. O sea, aquí está Dajabón. Nosotros estamos sumamente agradecidos del Comité de las Fiestas Patronales, del Ayuntamiento, que por primera vez en unas fiestas patronales se le abre la puerta a una institución que para nosotros es un reconocimiento, porque el Comité Amigos de Cuba tiene más de 10 años funcionando en Dajabón y la región. Nosotros reconocemos que tenemos una debilidad, que no tenemos todos los recursos, todo el espacio que quisiéramos para dar a conocer estas actividades. Estamos muy agradecidos
comité nos haya invitado. Más o menos vimos las invitaciones, pensábamos que era un coloquio, si hubiese sido interesante que se diera el coloquio, o que no sea una sola dirección. Nosotros venimos del Ayuntamiento de Santiago, del Departamento de Cultura. El Ayuntamiento lo dirige el doctor Gilberto Celulle, y nosotros le pedimos permiso al secretario para trasladarnos hacia acá, y se sintió muy motivado. Yo pensaba que él iba a venir, el secretario, Ramón Pichardo, estaba interesado en los palos más que en la conferencia. Hablamos de la fiesta de palos. La exposición no es lineal. Cualquiera puede interrumpir levantando la mano y decir eso es mentira lo que tú estás diciendo, eso es un invento tuyo. Es una conferencia más o menos didáctica, en el sentido de entender primero África y después entender qué vino de África, qué trajeron la gente que vino de África y qué ha quedado de eso en la sociedad dominicana y en la cultura dominicana. Donde las civilizaciones más antiguas se registran en África. Ahí surge el ser humano. Los huesos más antiguos se localizan en África. Este es el Homo sapiens. Hace 300.000 o 200.000 años que en África se han encontrado vestigios de este aspecto de lo que es la evolución del hombre. Entonces, en Europa encontraron restos, pero hace 35.000 años, es decir, que le lleva 200 y pico de años. Cuando uno piensa en África, ¿quiénes habitan África? Africanos, sí, pero el color de la piel. Oscura, negra. Oscura. Pásame la otra. Si vemos África, nos damos cuenta que no es oscura nada. Aquí está Egipto, son blancos. Aquí está Libia, son blancos. Aquí está Marruecos, son blancos. ¿Y por qué son blancos ahí arriba y aquí abajo son negros? Porque hay un desierto, que es el desierto de Sahara, que es el desierto más grande del mundo, que separa esta parte donde habitan gente de color blanco. Es un desierto, es el desierto más grande del mundo, y aquí están las mesetas, las grandes montañas. Arriba se concentran la gente de color blanco. Recuerdan que Israel se independiza de Egipto, huyéndole al faraón. Medio Oriente queda aquí en esta área y Europa queda aquí arriba. Entonces África está situada en lo que le llaman Medio Oriente, aquí arriba, Egipto, y aquí está Europa, que es esta parte. Hay una parte de Rusia que pertenece a Europa y otra a Asia. ¿Qué pasa aquí? Ahí se desarrollan las grandes civilizaciones. La civilización egipcia es una de las más viejas del mundo, con sus grandes pirámides y un desarrollo astronómico, de la construcción, del conocimiento humano. Se desarrollan en esa parte. En Medio Oriente también, la Mesopotamia, donde surge la civilización, y toda esta parte, Grecia. Es decir, que esta zona es la zona donde surge realmente lo que conocemos como civilización. Pero ¿qué pasa? Hubo una repartición, pásalo, de lo que es ese territorio. Aquí viven miles de etnias, de pueblos, de pequeños pueblos. Pero los franceses, que son un pedacito así, eran dueños de toda esta parte, Mauritania, Zaire, toda esta parte, lo que es Noráfrica, que conlleva a Marruecos, esto es la parte de Libia. Entonces Francia, los ingleses, los portugueses, los alemanes, la gente de Bélgica, los españoles, los italianos, se adueñan de África. Se adueñan de África en busca de recursos naturales, en busca, en una segunda ocasión, de población, de atrapar población y esclavizarla.
Y ahí entonces se da esa repartición y de ahí se dan todos los genocidios, de ahí se dan todo el robo de las reservas naturales y de ahí se dan entonces la exportación. A mí no me gusta llamarle esclavo, porque nadie se engancha a esclavo. A usted lo esclavizan, que es diferente. El esclavo no es voluntario, que yo quiero ser esclavo, sino que por la fuerza. Hace el segundo mapa. Aquí vemos, usted ve Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez. Son blancos. ¿Qué pasa? Toda esta parte y la diversidad, por eso es que vemos la frontera. ¿Ustedes creen que usted puede dividir un país así, con una línea recta, y otra línea recta para allá, y una para acá abajo, y otra para acá? Ahí cuando dividían los coloniales, quedaba un primo de este lado, en otro país, y un familiar, un tío, porque eran divisiones arbitrarias, no eran en base, como se dan aquí, naturales, en función de los ríos, de los lagos, y además de lo que habitan esa zona. Eran divisiones arbitrarias, una línea recta de aquí a la capital, y los que ven de ese lado son de Marruecos y los de este son de Mauritania. Eran divisiones arbitrarias, que por eso quise mostrarles en ese mapa. Y en esta parte, cuando se descubre el Nuevo Mundo, que llegan los españoles a América, en 1492, se da un proceso que ya a los 6 años no había indio aquí. El indio no estaba impuesto a trabajar de una forma tan fuerte, tan dura, porque no conocía la esclavitud. El indio con la producción del casabe tenía excedente de comida y solamente tenía que buscar la compañía, buscar una jaiba o sacar un pescado o agarrar una iguana y ya con eso comía. Y eso le permitía ejercitarse, observar la naturaleza, bailar. ¿Qué pasa? Ya a los 6 años, si vemos ya en el 49, en el 99 llegan los primeros africanos. En 1502 llega la primera gran cantidad de africanos que lo sacan de esta parte, de la parte occidental de África hasta llegar a Angola, Camerún, Nigeria, que tenían otros nombres, Senegal, Mauritania. Déjenme decir una cosa, esta gente son musulmanes y practican la religión musulmana, y la mayoría, aunque sean negros de esta parte, también son musulmanes. En Sudán son musulmanes y guardan el Ramadán, adoran a Alá, y de esa parte también trajeron esclavos, no a Santo Domingo, sino a Cuba. Y entonces en la santería cubana, cuando una gente se monta, que le llegue el muerto, dice Salam Aleikum, y el otro le contesta en árabe, Aleikum Salam, que es, sí, Salam Aleikum, Aleikum Salam, que son saludos musulmanes. Sí, sí. Entonces pasa la otra parte. Miren, entonces, como les decía, miren, de esta parte, esto es lo que es Angola y el Congo. Entonces, el Congo aquí. De esta parte, exportaron los esclavos hacia, o los esclavizados, como les dije ahorita, hacia la primera camada llega aquí a Santo Domingo, y después a toda América Latina, a todo lo que se llama América Latina, Brasil, Venezuela, Colombia un poco, a Cartagena de India, hasta México, Cuba. Y entonces, de la manera que lo traía, era la manera más inhumana. Déjamelo ahí, para decir una cosa. No me gusta decir esclavo, porque si viene alguien y nos lleva aquí a todos, y nos lleva a trabajar gratis para Puerto Rico, aquí está un ex síndico y un ex gobernador, aquí hay otro compañero que saben tal vez cultivar la tierra,
aquí hay un licenciado en Derecho. O sea, cuando vamos allá somos esclavos. Los esclavos, como que es algo. Aquí había reyes, aquí había artesanos, aquí había gente que sabía pescar, cazar. O sea, tenía conocimiento. Y era de una casta tal vez superior, porque existían las castas. Y uno era un rey y entonces se convertía en esclavo, y entonces todo el mundo era esclavo. Que también tenemos que tener en cuenta eso, porque es una forma despectiva también. De la forma que vinieron, puede darle ahí. Ellos preparaban unos barcos como si fuera un anaquel de una ferretería y metían a la gente como si fueran piezas. Esto es un diseño inglés. La mayoría de esos países que ahora son ricos, Holanda, Inglaterra, la misma Francia, los mismos españoles, incluyendo los comerciantes y la iglesia, Portugal, se dedicaron al negocio de los esclavos y lo traían. Miren aquí el alojamiento, visto desde arriba, como si fuera una caja de cigarrillos, de fósforo, los palitos. Había gente que se moría, otros que llegaban, 1% alto moría en el camino. Y además eran de diferentes etnias. Pueden seguir pasando. Esto es a cielo abierto. Pueden seguir pasando. Aquí está la venta de esclavos, lo revisaban como si fuera un animal y como eso lo trataban también. Diga. Sí, escúcheme, como usted dijo que lo podíamos interrumpir, Sí. yo quisiera hacer un pequeño aporte, que en esos grandes, como le llaman aquí, furgones, no sé los barcos, ¿cómo le llaman? Barco negrero. Ellos se morían y hacían sus necesidades arriba de... Entonces, ellos lo que hacían era que abrían la compuerta del barco y vivo y muerto se lo echaban al mar. Ese dato también existe. Estos son aborígenes australianos por un anglosajón, vendidos como esclavos, aquí amarrados y encadenados como si fueran animales. Y esto es los azotes que había que contarlo por cualquier quitameta paja. Y un sinnúmero de cosas más que no es bueno detenernos ahí. Pero para que vean, como decía Ho Chi Minh, qué es lo que hacen los pueblos civilizados cuando decían que agarraban a un vietnamita, un francés, y le ponía con el párpado cosido a ver el sol hasta que quedara ciego. Entonces decía, esa es la civilización que usted no quiere imponer. Las condiciones que llegaron eran totalmente diferentes. Llegaban a otro país, a otra zona, sin el tigre, sin el elefante, sin el leopardo, sin sus frutos, sin el ñame que cultivaban. Entonces tienen que adecuarse a una nueva situación cultural, social, política, económica y de explotación, porque ellos no eran esclavos en su tierra, sino vienen y lo esclavizan aquí. Eso generó que ellos, vamos a suponer, este grupo hablaba el mismo idioma, y para que no se sublevara, lo mezclaban. Hacía una mezcla para que no se pudieran juntar. Vamos a poner, ella habla creol, yo hablo español, aquel habla portugués, y nos juntaban para que no hubiera comunicación. Por eso es que la primera rebelión de esclavos se da en el ingenio de Diego Colón en 1545. O sea, 20 años después, 25 años después que trae los primeros esclavos, entonces se da la primera rebelión. Lemba, uno de los esclavos, que se va al monte y se hace cimarrón. Cimarrón no quiere decir más que la flecha que busca la libertad. Y se dan otras sublevaciones de esclavos. Esta es la línea fronteriza, 1777, este es de Aranjuez, ese es después de Tisuí, que era más para acá. ¿Qué pasa? Hay dos colonias, una española y una francesa, que este tratado admite que hay un lado francés y un lado español.
el modo de producción de este lado era la caña de azúcar y el café. Y de este lado, el hato ganadero y los pequeños cultivos de subsistencia. Es más fácil hacer una vaca que hacer una finca. Porque usted, si hay hierba, usted le cerca, pero para hacer una finca hay que sembrar el café, o hay que sembrar la caña, preparar la tierra, buscar los cortadores. Entonces, de este lado había más esclavos. En una proporción, una vez se contó 300.000 esclavos de este lado. Y aquí 5.000 o 6.000 esclavos. Porque una gente para tener una vaca, nosotros veníamos viendo, cuando veníamos a hacer una vaca y tardó de ñarla y eso, se necesita menos gente. Se da esa diferencia y eso facilita también que la gente quiera venir para este lado. ¿Por qué? Pues cuando pasaban para acá, lo declaraban esclavos de liberto. En el siglo XVII, ahí pasan 12 esclavizados para este lado y lo declaran esclavo liberto y lo van ubicando dentro de la isla. El esclavo podía comprar su libertad en un momento determinado, trabajándole y pagándole lo que dieron por él y seguir pagándole también un tributo por toda la vida al patrón. Estos esclavos, como vinieron sin nada, vinieron sin maleta, ustedes ven cuando van a los deportados, que vienen con los polochecitos, que no van a recoger ni la ropa ni nada. ¿Qué trajeron ellos? Lo intangible, el conocimiento intangible, que era su cultura, su gusto culinario, su conocimiento herbolarios, que lo ayudó mucho para la independencia de Haití. La santería tenía. La religión, su idioma, o sea, todo lo que no puede echar una maleta, pero que uno no tiene en la cabeza. Eso vino ahí. La esclavitud entonces lo que busca es hacer del hombre una cosa. Por eso lo sellaban, por eso lo revisaban como si fuera un animal, por eso lo trataban como si fuera una cosa, cambiándolo por una vaca, por un chivo, Una mercancía. sí, una mercancía más, y cosificación y la enajenación del hombre. Por esas condiciones, en 1545, después del alzamiento, vienen hacia este lado, hay una oleada, porque los franceses estaban en rivalidad con los franceses, los españoles con los franceses, y quieren socavarle la economía sacándole la fuerza productiva. Y por eso incentivan el cruce de los esclavos. Aquí se dieron varias insurrecciones, la de Boca Nigua, que por allá anda Solano, que se celebra. Aquí Diego de Ocampo se sublevó, Diego de Guzmán también se sublevó. Y formaron los grandes manieles, los grandes territorios libres. Yo estuve en la investigación que estuve haciendo, en el 1920, Fray Cipriano de Utrera, que es un teólogo, un teórico de la Iglesia Católica, analizando la época colonial, decía que los esclavos vivían bien, que los esclavos tenían de todo. Eso me recuerda a mí, una vez en Santiago, cuando iba a poner la zona franca en Haití. Dice un compañero, ¿y por qué ustedes atacan tanto la zona franca? Si ustedes lo que quieren es empleo, dice, no, espérate, empleo digno. Porque la cuestión no es de empleo o desempleo. Porque en la esclavitud no había desempleado. Todo el mundo trabajaba, pero obligado. Entonces no es de empleo o desempleo, es empleo digno. Entonces dice Fray Cipriano de Utrera, refiriéndose a los cimarrones, hablando de la etnia, donde algunas generaciones de estos desgraciados se formaron y llegaron a constituirse en tribus de negros que llamaron cimarrones. De una forma despectiva, una gente que rompe con un estado de opresión, lo llama eso. La población negra en el siglo XVII, que es uno de los siglos menos estudiados de la historia dominicana, en Santiago, por ejemplo, que es una ciudad que se cree blanca, habrían 30 negros por cada blanco. La proporción era 30-1. ¿Qué pasa? El cimarronaje
eso es interesante de estudiar porque crearon rutas, lugares de protección, lugares donde... Zona libre. Sí, zona libre que se llamaba Maniel. El Maniel, que así hay zonas todavía que se llaman Maniel. Cuando Trujillo se da un proceso de negación del negro, Trujillo era, vamos a decir indio, para no decirle negro. Trujillo se maquillaba, una base blanca y se ponía estos rosados. Lo que le veía aquí era un poquito más oscuro, porque no era blanco en realidad. ¿Qué se privilegia ante lo negro? La negación del negro. No, nosotros somos fruto del español y el indio que se unieron y a privilegiar al indio frente al negro. Entonces por eso en la cédula aparece uno que es indio claro, indio puro, indio quemado, indio lavado y nadie negro. Negro, 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 son nuestros hermanos nada más. Pero nosotros no los consideramos negros. ¿Qué pasa? Esta exclusión y discriminación no era porque Trujillo fuera racista ni nada de eso, sino que el racismo fascista se impone porque comenzaron a traer otra vez la caña y vinieron haitianos, cocolos, puertorriqueños que estaban en Mala a trabajar la caña. Entonces se sublimiza lo taíno y porque ese no es un indio taíno, es un indio norteamericano con ese penacho. ¿Entiendes? Y todavía ese es el símbolo del Banco Central. ¿Qué nos queda de los africanos? El africano habla como si fuera el capitaleño, dice, va a lavar, va a planchar. En Cuba se llevan la y dice, oye, playa, la playa. Se lleva la S y a veces la D. Estas palabras son de procedencia africana, son muchísimas. Abombarse, ¿sabe la gente lo que es abombarse? Dañarse, como que se abombó en la avena. Ñame, que ustedes lo conocen, eso viene del África. Bemba, que es la boca grande. Chévere, como que está bien. Marimba, que es el instrumento. Malanga, eso le dicen en Cuba a la yautía. A la yautía. Guarapo, fufú es mangú. Puede ser mangú o puede ser huequito también. Guandul, africano también. Molondrón, que en Cuba dicen quimbombó. Mondongo, porque se comía lo de afuera, el blanco. El filete, el muslo de la vaca, la cadera. Y le daban lo de adentro, el mondongo, la tripa. Por eso es que en las comunidades negras casi siempre hay esa costumbre de comer vísceras y eso. Cogioca, que es coger lo ajeno. Abimbao, eso es cuando le dan una golpiza. Apotemao también. Sí, apotemao, fucú, vudú y zombie. Esas son algunas palabras. Hay lugares aquí todavía con nombre africano, son varios. Yo conseguí muchísimos, pero no lo logré ubicar en el mapa, porque cogí un mapa para ubicarlo. El Congo, hay varios barrios y varios lugares, pero hay un barrio en Santiago que se llama el Congo. Los Minas es una etnia. Una etnia africana. ¿Y Mandinga también? Sí, que fueron haitianos libertos que compraron su libertad y lo ubicaron ahí en Los Minas, en Matar los Indios. Y lo puse así en ese orden. Ahí está el barrio Mandinga y la carretera Mandinga. Santo Domingo Este, que queda Los Minas, ¿no? Sí. No lo ubicaba. Los Minas, Mandinga y Catanga, todo eso está en Los Minas. Para que ustedes vean que de aquí, de la ubicación de esa gente, eso no es casual, que suban esos barrios. Palabé, que es un parte de Santo Domingo, Palenque, que es San Cristóbal, el Maniel, que es un poblado de la provincia de Independencia. Maniel significa Maniel es el refugio. espacio liberado, Sí. zona liberada. Ajá. De los cimarrones. Entonces, ¿qué nos queda? La danza, la música, el canto de algunas manifestaciones con origen africano. El gagá, que los compañeros ya dicen rajá, los palos o atabales con el toque,
porque la lírica, los cantos son de origen español, algunos, y otros también de origen africano. Esto es los congos de Villamella, que también fueron haitianos libertos, que consiguieron su libertad, y tocan los congos, que son 21 tipos de canciones, con una canoita, que también es un instrumento africano. ¿Conocen la canoita? La canoita es un palo así, en forma como de canoa, con otro palito. Se golpea. Se percute. Juan Luis Guerra lo usa y ojalá que llueva café. Ca, 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 ca. Ojalá que llueva. Le falta un golpe porque es ca, 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 ca. Y el fututo tiene un hoyo también. Sí, el bambú, fututo, el ambí, que también es taíno. Y esto es jarapega o salve con Balsier, que también es un nombre africano. Balsier y pandero, güiro y tambor. Eso en cuanto a la música y a la danza también. Está el bambulá, que fueron esclavos libertos de Luisiana, de Estados Unidos, que lo trajo Ferrán. Compraron su libertad. Y hay varias historias, dicen que querían ir para África y cuando llegaron a la Bahía de Sabana dijeron, ya ustedes están en África, depórtense ahí. Y ahí se quedaron. Eso hablan un creol antiguo y bailan un baile que se llama bambulá, que son unos tambores grandes que van en el piso y van percutiéndose y poniéndose el talón. Entonces en la plástica tenemos mucho de influencia con el tema negro. ¿Qué es plástica? Porque no todo el mundo aquí entiende que es plástica. Bueno, la plástica es la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, hasta la fotografía puede entrar en las artes visuales o artes plásticas. Aquí tenemos una obra moderna que se llama El Barón del Cementerio, de Chiqui Mendoza. Este es de Girigori, que pinta niñas negras, y este es Severino, que estiliza a la mujer negra y la viste con trajes suntuosos, como devolviéndole la dignidad. Este de Nadal Hualco, que pinta los cocolos. De San Pedro Macorís. Sí, los orígenes de los batelles de San Pedro. Juan Luis Guerra los utiliza también en Vida Pediz Humano. Esos dibujos son de Nadal. Y este de un tamborileño que hace una santa negra, Capellán, Tony Capellán. Entonces, también hay una poesía negra. Está Manuel del Cabral, está Luis Palés Mato en Puerto Rico, está Nicolás Guillén en Cuba, pero que hay muchos poetas, Roberto Yen, el mismo Loco Artiles, escribe poesía de contenido y defensa de lo que es la negritud. Y Yerida, Tomás Hernández. Sí, Tomás Hernández Franco, sí. La flora y la fauna de origen haitiano, de origen africano. Aquí tenemos el ñame, tenemos la yegua de Guinea. Ustedes ven esa yegua que come la vaca, es de Guinea, de África. Y la misma Guinea, que es la gallina guinea, que es un pajarito que siempre anda mosca, porque allá la comía un leopardo y una cosa, y todavía tiene eso en su genética, de andar chiva, y de confundirse, de poner en un sitio que usted no le encuentra. Todo eso es un mecanismo de defensa que trajo desde allá. La religión, todo lo que tiene que ver con dioses negros dentro de la religiosidad popular dominicana, viene de África. Lesbá, usted va a África y encuentra Lesbá, y encuentra a Belier, encuentra al Barón del Cementerio, un culto animista, no con esos nombres, con otros nombres. Pero arquitecto, en cuanto a la religión, cuando fuimos al Museo del Hombre Dominicano, una excursión, vimos una expresión de ellos, como los españoles le hacían alabar a la Virgen María, que era la Virgen Blanca, ellos tenían a Anaísa detrás. Los españoles le tenían su Virgen Blanca, pero luego que los españoles se iban, entonces lo ponían a Anaísa, que es la Virgen, sí, mire, la Virgen Negra. Yo iba a hablar de eso. Ese proceso se llama sincretismo. El sincretismo es, si ustedes tienen preferencia por un artista
o por alguien y se lo prohíben, ustedes buscan uno que se parezca a ese. Es un mecanismo de defensa. Como si adoraban a Belier o a Anaísa, eran golpeados, eran castigados. Entonces buscaban a Santa Ana, que tenía el mismo color de Anaísa, que era amarillo, y la adoraban en la iglesia católica. Pero cuando ellos adoraban a Santa Ana, pensaban en Anaísa. Inmediatamente también, como él dice, en su altar estaba la ofrenda a Anaísa, que era, en realidad era Anaísa, no a Santa Ana. Igual que los ogunes. Ya en Cuba llegan otro tipo de esclavos, porque en Cuba la esclavitud duró hasta 1891, 99. Yoruba, Arará, Lucumí, nigeriano. Entonces del Congo, ahí está Palo Monte, está la regla Ifá, está los espiritistas. La religión es más variada en Cuba, porque son de otra procedencia, igual que en Brasil. En Brasil la esclavitud duró mucho tiempo. Entonces lo que quiero después de todo esto es que tengamos una relectura. Tenemos que ser orgullosos de lo que somos. A veces nos ponen una negrita, pero que tiene la nariz fina, que tiene el pelo que se hizo un desrizado. Entonces eso es lo bonito. Y son parámetros culturales ficticios, equivocados. ¿Por qué los negros no pueden ser lindos? Si los blancos también son lindos, hay blancos feos y hay negros feos. Pero porque sea negro no tiene que ser feo. Entonces debemos estar orgullosos de nuestra condición cultural, social o étnica de donde venimos. Hay que hacer una relectura de la historia y todos esos vocábulos y expresiones que denigren lo negro, y que el negro, cuando no lo hace a la salida, cuando no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. Que tenía que ser un negro. Siempre falta un negro en un sancocho, un pelo negro en un sancocho. Todas esas expresiones nosotros tenemos... que yo no tengo nada contra esos malditos negros. Sí, no, ese es el amigo. Ese es el amigo. Entonces, todas esas expresiones racistas, todas esas expresiones que nos hacen sentir mal por nuestro color de piel, porque bien lo dijo Claudio, no somos ni blancos, ni mulatos, ni negros, sino somos dominicanos, o somos haitianos, o somos lo que somos. Pero debemos estar orgullosos. Una cosa que me gusta de los compañeros haitianos es, una vez yo estaba haciendo una ficha allá en Duval, que iba a ser candidato en Haití, y comenzar con el Photoshop a aclararlo, y dice, no, no me aclare, que pierdo. Pierdo las elecciones, porque estaba orgulloso. Entonces debemos ser orgullosos. Se forja la nación dominicana, se forja cuando se criolliza, cuando el blanco se junta con el negro, y cuando el blanco que era blanco, que ya no se sentía español, decide ser dominicano, junto con el negro, con el descendencia aborigen, y esa mezcla inicial de blanco, de aborigen y negro es que da la condición dominicana. Era muy raro que una blanca se juntara con un negro. Hay diferentes épocas de la historia que había más hombres que mujeres. Y en el inicio no había mujeres, sino nada más españoles e indias. Y para satisfacer sus necesidades sexuales se juntaban españoles e indias, pero no un indio con una española. Era muy difícil. Y por eso es que el poeta Nicolás Guillén le pregunta a la muchacha que se cree blanca, que se cree encopetada, que se cree de la aristocracia, ¿y tu abuela dónde está? La mía está aquí, usted va a ver cuál es la abuela mía. Esa morenita. Esa fue mi abuela, esa es mi mamá, y esta es mi bisabuela. Mi abuela era de color oscuro, pero no había quien le dijera que era morena o que era mulata, sino blanca. Aquí terminamos la conferencia. El niño cargado.
Vamos a abrir un espacio ahora para la pregunta, para alguna reflexión, ya en esta conferencia muy importante, y que nosotros prometemos traerlo de nuevo aquí, porque quisiéramos ver no solo una representación de los estudiantes del Liceo Manuel Arturo Machado. Estaba hablando de que ya antes uno usaba la raza, de cómo uno se iba a casar, si era con un negro o un blanco, ya eso no se usa. Ahora no importa si usted es negro, yo me tengo que casar con usted, no. Hay gente ahora mismo que se casan negro con negro, a veces blanco con blanco, ya eso no se usa de la raza, que no, que... bueno, ya los viejos de antes sí te lo dicen. Ay, pero ¿por qué tú tienes que casarte con eso? Si ese fue el hombre que usted ama y sabe que la va a tratar bien, con ese que usted tiene que estar, no es obligatoriamente usted casarse con un hombre blanco sabiendo que lo va a maltratar. Eso ya no. Qué bien. Excelente. Sí, eso es lo que queremos sembrar en ustedes, que investiguen. Lo estábamos escuchando con detenimiento y nos remontamos aquí a nuestro ambiente, a lo que nosotros vivimos. Y vemos que, no sé si es por el paso del tiempo, que la gente va cambiando de paradigma. Por ejemplo, ya estos estudiantes hacen vida con estudiantes del vecino país de Haití, y es una cotidianidad que se da normal entre ellos, no hay discriminación ni exclusión. Entonces ya yo creo que los tiempos han cambiado, que hay otra visión, y yo no creo ya que nosotros aquí, más aquí en la comunidad de Dajabón, que nosotros estamos familiarizados, hermanados con el vecino pueblo de Haití, y tenemos que convivir todos los días con ellos, y vemos cómo un haitiano se casa con una dominicana se casa con un haitiano. O sea que ya nadie, ya esos tabúes se han roto, eso de la raza. Eso es interesante. Dice Rubén Blades, el racismo no tendrá. El que es racista está quedado, atrasado. Soy el malo mayor del indio que